Hola paisanos y paisanas, un saludo con el corazón a todo México y en especial a quienes estamos fuera de la tierra que nos vio nacer, porque no somos ilegales, somos héroes, como dice Sheinbaum, ¿no? Héroes de carne y hueso, que nos partimos el lomo en tierras ajenas, mandando cada dólar, cada centavito para lo nuestro, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que nos duele y con todo a todos, las remesas. Sí, se están metiendo con nuestra billetera, papá. Sí, ese 5% que el presidente Donald Trump quiere ponerle a nuestro sacrificio, a nuestra billetera, lo que más amamos en la vida, ¿no? Sí, ese dinerito que mandamos para que allá en casa haya arroz, gas, frijoles, medicinas y una sonrisa más tranquila para todos los que amamos. Ahora resulta que quieren cobrarnos por amar a México, ¿no? Pero antes de entrarle sin anestesia al análisis, les vamos a escuchar primero a Claudia Sheinbaum y a su equipo a ver qué dijo al respecto. Ahora sí, con todo el respeto y todo el coraje que da el amor por esta patria, mi México, vamos a hablar con la neta del planeta, sin filtros, sin miedo, sin fanatismo ni servilismo partidario. Porque cuando se trata de México, acá no hay colores. Hay raíz, hay sangre indígena, historia y dignidad. Yo tengo sangre indígena. Y sí, chale carnalito, ya estoy perdiendo un poquito el acento. Me dicen que si no hablo como mexicano y si me veo un poquito diferente, que ya ando haciendo injerencismo. Yo que soy más mexicano que el nopal y el frijol. Pues ¿qué les pasa? Soy mexicano y punte. Así que prepárate, porque esto no solo es un análisis. Esto es una declaración de amor por México y una denuncia contra cualquier intento de cobrarle a la esperanza, de castigar al que se fue, solo para que otros puedan quedarse o que puedan presumir algo que por lo visto no nos van a saber defender. Va para ti, Claudia Sheinbaum, va para todos los paisanos y paisanas. Adelante con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo están? Bien, también. Bueno, hoy está con nosotros el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, está el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez. Vamos a hablar hoy de este impuesto que quieren poner a las remesas que envían nuestros compatriotas a sus familias. Hay que decir que no solo es para México, que es para todas las remesas que se envían a cualquier lugar del mundo. El primer país en recibir remesas es la India, y así hay muchos otros países, particularmente de América Latina, que sus familiares reciben dinero de compatriotas mexicanos o de sus países que se fueron a trabajar a los Estados Unidos. Entonces hoy nos van a presentar cuál es el monto de las remesas y también cuál es el procedimiento que sigue en el Congreso de los Estados Unidos. Esta es una propuesta que hace el Partido Republicano en el Congreso, así se planteó, y después hablaríamos de lo que estamos planteando por lo pronto para la próxima semana, para pues hacer todo lo posible para evitar que esto continúe. Y además esto viola tratados entre México y Estados Unidos. Entonces todo esto nos lo van a explicar el gabinete, mis compañeros. Y después, como saben, el viernes es de Suave Patria. Al cierre de la conferencia pues estaría Bulmaro hablando de Suave Patria. Bueno, entonces vamos primero con Edgar. Buenos días a todas, a todos. Vamos a empezar planteando el tema del incumplimiento al tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, que está vigente desde el 94, como mencionaba la señora presidenta. Muchos países tienen ese tipo de tratado, en particular la India, por ejemplo, tienen el tratado vigente con los Estados Unidos desde 1989, entró en vigor en 90 con la India. Roberto Velasco va a abundar sobre la particularidad de ese tratado, pero déjenos empezar
presentando lo siguiente. Los ingresos, los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron gravados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Qué incumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación, que es justamente lo que está planteándose en este punto. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el artículo 25 del Tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice, los nacionales de un estado contratante, es decir, los paisanos mexicanos, no serán sometidos en el otro estado contratante, es decir, en Estados Unidos, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija, es decir, ese 5%, o sea, más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales, es decir, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Es decir, sería discriminatorio en términos del artículo 25. ¿Qué implicaría incumplir el tratado de no doble tributación? Iría contra las prácticas internacionales, sería incumplimiento de un tratado y probablemente, no somos especialistas en derecho en los Estados Unidos, pero probablemente iría contra las propias normas internas de los Estados Unidos, ¿no? Podría ser impugnable, los trabajadores que estarían sujetos a este tributo podrían impugnar el tributo y podría declararse nulo en su caso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las variables que más se afectarían en este caso y desde el nivel macro, digamos, hasta el nivel más en territorio? Las remesas para el 2024 cerraron en $64,700 millones, equivalentes más o menos al 3.5% del PIB nacional. El siguiente dato es muy importante. El 99.1% de las remesas se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es un mercado absolutamente regulado, legal, transparente, sí, completamente monitoreado por todas las autoridades de ambos países. De las remesas que llegan a México, el 97% proviene de nuestros paisanos en Estados Unidos, principalmente de California, el 33%, Texas el 14%, Colorado el 4%, y de ahí siguen prácticamente todos los estados de los Estados Unidos con un porcentaje menor. En promedio, cada operación de remesas recibidas fue de $393,400 en promedio. La siguiente, por favor. Los principales destinos de las remesas por estado en México fueron Michoacán con el 8.7%, Guanajuato también con el mismo porcentaje, Jalisco un poco más abajo, 8.5%, la Ciudad de México 7.2% y el Estado de México con 7.1%. Este es los principales destinos de las remesas que mandan nuestros compatriotas en Estados Unidos. Pero como proporción del Producto Interno Bruto en los estados de destino, Chiapas representa el 16% de su PIB, Guerrero el 14%, Michoacán el 11% y Zacatecas el 11%. Las remesas llegan a constituir más del 20% del ingreso familiar en algunas regiones y contribuyen a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades receptoras. Son los flujos que mandan los familiares a sus familias en México. ¿Qué tasa pagan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos? Las tasas vigentes en términos del IRS, del Internal Revenue Service de los Estados Unidos, entre el 10 y el 37%. Entonces, son ingresos que ya fueron grabados y ponerle ese tributo adicional implicaría una doble tributación y un incumplimiento de tratados tributarios internacionales por parte del Congreso de los Estados Unidos. ¿Sería cuánto, Presidenta?
Buenos días, con su permiso, Presidenta. Lo que voy a hacer en los próximos minutos es explicarles a ustedes cuál es el procedimiento que se está siguiendo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en relación a esta iniciativa, cómo es que ha llegado, qué es lo que al respecto ha instruido la Presidenta, dónde estamos y cuáles son los pasos que vienen que podemos anticipar. Como ustedes saben, el presupuesto de los Estados Unidos el proyecto de presupuesto se ha estado revisando. La Cámara de origen, donde llega la propuesta, es la Cámara de Representantes. Eventualmente, cuando quede aprobado, si es que se aprueba ahí, pasaría al Senado. Ahorita estamos en la Cámara de Representantes. El proyecto de presupuesto, al llegar a la Cámara, se divide en varios segmentos y cada segmento es analizado por una comisión diferente. Una de las comisiones, el Comité de Medios y Procedimientos, así se llama, Ways and Means en inglés, Medios y Procedimientos, es el encargado de los aspectos impositivos, de las cuestiones recaudatorias. Ahí es donde vienen los lineamientos mediante los cuales se propone, va a incrementar la recaudación en los Estados Unidos. Y entre las disposiciones que buscan incrementar la recaudación es donde aparece este impuesto del 5% a remesas, como señalaba la Presidenta, en el extranjero en general. No hay una dedicación a ciertos países, es para todos los países que realizan este tipo de transacciones, con excepción hecha de las que hacen quienes tienen nacionalidad estadounidense o residencia estadounidense. Quienes hacen este tipo de transacciones y tienen residencia o nacionalidad. ¿Saben qué, raza? Ya basta que nos traten como si fuésemos un activo más, una mercancía más en el catálogo de exportación de México. No somos petróleo, ni aguacate, ni automóviles. Somos personas, carajo. Somos mexicanos y si nos fuimos fue porque los salarios en México no alcanzaban ni para tortillas. No porque queríamos ser héroes económicos del PIB de México o pasearnos por Disneylandia. You know, man. Así que, Presidente Sheinbaum, su discurso con gráficas y plantillas enseñando a qué ciudad llega nuestro dinero, a mí y a millones de paisanos nos vale madre, porque no mandamos dólares para aparecer en el PIB, los mandamos para nuestras familias, para nuestras casas, nuestros homes, no para que usted lo presuma en la mañanera como si fuéramos cosecha de aguacate o barriles de Pemex. Y como en México ahora, con un dólar casi a 20 pesos, se gana mucho menos, seguimos mandando nuestros centavos. Y es porque el salario real en dólares hoy en México es peor que en la época de Calderón, cuando el peso estaba a 9 y el sueldo alcanzaba para algo. Hoy en México trabajar no te alcanza para nada con los peores salarios del G20. Y ahora viene Trump a querer ponerle un 5% de impuesto a nuestras remesas. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Se planta, negocia, va a Washington? No, por el contrario, se queda en la conferencia matutina sacando numeritos como si eso le importara a la gente. No, señor presidente, tiene muy mal el enfoque. Usted no entiende a Trump. Ese impuesto no es por recaudación, es un mensaje claro. Trump quiere usar las remesas como garantía para exigir control fronterizo y presencia militar gringa en territorio mexicano para hacer lo que usted no ha sabido hacer en materia de seguridad. ¿Y sabe por qué nos pegan a los paisanos? Porque usted no le pega al narco, porque no enfrenta la corrupción y el narcoestado en varias entidades. Entonces Trump nos toma como rehenes para negociar lo que usted no se atreve ni a mirar. Y encima, después de quitarle la visa a la gobernadora de Baja California, Trump remata con esta amenaza económica directa a los paisanos. Lo decimos desde acá, desde la diáspora que mantiene vivo al país, que no basta con enviar representantes del Congreso. Tiene que ir usted
presidenta, en persona, a mirar a los ojos a Trump y a defendernos como lo que somos, mexicanos dignos y no activos o mercancías. Porque si no lo hace, esta será la peor derrota diplomática y moral de un presidente mexicano en décadas. Una vergüenza, presidenta. Una humillación histórica a los paisanos por culpa de su silencio y su comodidad. Así que por favor, deje de hablar de planes A, B, C, sentada en palacio. Póngase de pie como líder. Deje de fabulaciones y muestre voluntad política real. Vaya a negociar, presidenta. Defiéndanos de verdad. Y ahora sí, continuamos con la mañanera. No se verían afectados por esta disposición de carácter recaudatoria. Este comité se reunió el 12 de mayo y presentó estos planteamientos, entre los cuales se incluye esta medida recaudatoria de cobrar 5% a las remesas. De inmediato, la presidenta Sheinbaum nos instruyó para que hubiera una primera respuesta por parte del gobierno mexicano. Se elaboró una carta dirigida a los representantes que forman parte de este comité, del Comité de Medios y Procedimientos, el mismo 13 de mayo, que la suscribieron el embajador Moctezuma y el titular de la Unidad para América del Norte, el maestro Roberto Velasco, en el que se esgrimieron los argumentos que la presidenta nos indicó y que se han venido esgrimiendo, algunos de los cuales los acaba de comentar el secretario de Hacienda. Bueno, pues que estas son, en primer lugar, personas que ya pagaron impuestos, que son personas que contribuyen de manera muy importante a la economía norteamericana, que el monto de las remesas apenas representa el 18% de todos los ingresos que generan nuestros paisanos, que lo demás se quede en los Estados Unidos. En fin, es una carta en la que se hace una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser y no estamos de acuerdo con ella. Ya lo saben los representantes miembros de este comité. Ahora, ¿qué sigue y qué es lo que va a pasar el día de hoy, al rato? Cada uno de estos comités que ya tuvo el análisis del segmento que le corresponde, se reúne el día de hoy y es básicamente todo el grupo de representantes republicanos, y cada comité presenta la parte que ha venido discutiendo y analizando ante el comité de presupuesto propiamente dicho. Este comité de presupuesto integra los proyectos de cada uno de los comités y presenta la iniciativa en su conjunto, que es la que será sometida en los próximos días a la consideración del Pleno de la Cámara de Representantes. Es decir, la sesión que está programada para el día de hoy es básicamente una sesión de procedimiento en donde los comités especializados se van a reunir para que el comité de presupuesto integre entonces la propuesta en su conjunto y la someta en los próximos días a el Pleno de la Cámara. En caso de que esa propuesta se apruebe por la Cámara de Representantes, entonces se turnaría al Senado. El Senado tendría que hacer el análisis correspondiente, el dictamen correspondiente, y dependiendo de ese dictamen, el proyecto regresa o no, con las modificaciones, si es que las hubiese, a la Cámara de Representantes. Entonces, esa será, Presidenta, la sesión que tendrá lugar el día de hoy por la mañana en la Cámara de Representantes. Aparte de la carta que usted instruyó, que se mandó de inmediato a este grupo, el embajador Moctezuma, también en atención a sus instrucciones, se ha estado reuniendo por separado con diversos grupos de representantes, esgrimiendo la posición de México, las razones que aquí les hemos compartido, por qué no estamos de acuerdo. Vamos a dar la mejor defensa que se pueda en términos políticos, en términos legales, si se pueda, porque no nos parece que esta medida con fines recaudatorios de los Estados Unidos afecte a una
porción muy importante y muy sensible de nuestros connacionales. Así que estaremos dándole seguimiento puntual. Ya también, Presidenta, ayer mismo hicimos llegar por los conductos oficiales los planteamientos que nos hizo llegar a su vez a través de la Secretaria de Gobernación, la Comisión Permanente que hizo pronunciamientos al respecto, ya se han procesado en los términos institucionales. Entonces, así van las cosas, en esto estamos, y las instrucciones que tenemos es estar pendiente del proceso en los próximos días y seguiremos tomando las acciones que nos vaya indicando la Presidenta Sheinbaum sobre el particular. Muchas gracias. Tengo dos diapositivas que yo creo que nos permiten verlo más fácilmente. Ya mencionaba el secretario de Hacienda el convenio entre México y Estados Unidos para evitar la doble imposición e evitar la evasión fiscal. Está vigente en efecto desde el 94, se firmó en el 92 y tiene varias disposiciones que son muy importantes para este tema. En primer lugar, habla de que un residente para los efectos del tratado se considera cualquier persona, como pueden ver ahí, que en virtud de la legislación de ese estado esté sujeta a la imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. O sea, la persona tiene que ser tributada porque reside en Estados Unidos sin importar su condición migratoria. Eso es un primer punto muy importante. Y luego, como ya mencionaba el secretario de Hacienda, el artículo 25 garantiza un trato fiscal no discriminatorio. Es decir, no van a ser tratados los nacionales de un país que es parte del convenio de manera distinta a los nacionales del otro país. Es decir, en México y en Estados Unidos, un mexicano o un estadounidense no pueden ser gravados por la misma actividad económica de manera distinta. Eso es muy, muy importante. Si vamos a la siguiente diapositiva, lo que se está haciendo en la Cámara de Representantes, como ya se señaló, se está analizando y pues obviamente somos respetuosos de sus procesos, pero pues esto es algo que impacta varias esferas. Una de ellas es esta esfera del derecho internacional que los dos países hemos convenido. Este 5% de impuesto que se pone a las remesas tiene dos problemas. Primero, como ya se dijo, establece una forma de doble tributación porque va no al consumo, no a la utilización como tal de los ingresos de las personas, sino en realidad a la utilización de una renta, o mejor dicho, a una parte de la renta que ya fue tributada en Estados Unidos, ya generó impuestos. Si alguien recibe un salario por la actividad que realiza, ya pagó en Estados Unidos impuestos sobre la renta, y al hacer uso de estas remesas, en realidad simplemente está moviendo de un lugar al otro esa renta que ya pagó impuestos y le están generando un nuevo tributo. Ahora, ¿qué es todavía más importante? Que la forma en que está redactada la disposición dice que solo aplica para nacionales distintos a los ciudadanos de Estados Unidos. Se crea una excepción para los nacionales o ciudadanos de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Ni siquiera va dirigido solamente a las personas indocumentadas, va dirigido a cualquier persona que no sea estadounidense que esté en los Estados Unidos y que haga uso de estos servicios. Eso es muy delicado porque quiere decir que incluso una persona que está en Estados Unidos con una visa de trabajo o con una green card, como le llaman ellos, una tarjeta de residente permanente, sería sujeta a este gravamen y naturalmente que pues eso nos parece que es discriminatorio. Nosotros no tenemos ningún impuesto que esté dirigido específicamente a los estadounidenses y en este caso pues sí habría un impuesto que está diferenciando entre estadounidenses y mexicanos. Entonces, pues por eso en la carta que se envió, uno de los puntos que se señaló fue esto, la discriminación y la doble tributación. Entonces, pues obviamente que vamos a seguir defendiendo este principio que está establecido en un tratado vigente entre los dos países. Gracias, presidente. Bueno, entonces pasó por una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
es un impuesto, un gravamen a los envíos de mexicanos, tengan papeles o no, que están en Estados Unidos, a sus familias. De igual manera, es para todos los residentes allá de otras nacionalidades, no solo es a las remesas que envían nuestros compatriotas a México, sino a otros países. Entonces, pasó por una comisión, el día de hoy estaría pasando por otra comisión y probablemente hacia finales de la próxima semana quieren pasarlo por la Cámara de Representantes, lo que sería el equivalente a la Cámara de Diputados en México. Y después tendría que pasar por el Senado de la República. A ver. Ahora resulta que Estados Unidos está violando el tratado para evitar la doble tributación con México, por querer cobrar un 5% de las remesas. No, señores, eso no es doble tributación, eso es soberanía fiscal. Sí, el dinero que mandamos ya fue grabado en Estados Unidos, nadie lo niega, pero si sacas esa lana del país, si haces una fuga de divisas, es razonable, desde la lógica de cualquier estado, de cualquier país, que se cobre un pequeño porcentaje como compensación. Así funciona el mundo, así piensan los gobiernos de verdad, no los que dan discursos en tono de madre regañona desde el Palacio Nacional y no entienden nada de lo que se trata esto que plantea Trump. Porque Trump no es ningún improvisado, no, ni está haciendo berrinches como otros hacen. Lo que está haciendo es desincentivar que vengan más mexicanos a Estados Unidos a trabajar, porque sabe que el motor del crecimiento de muchos estados es la comunidad migrante, eso lo sabe perfectamente. Pero también, si no puede frenarlos por la frontera porque Claudia se niega a ayudarlo, entonces les cobra por el envío del dinero, un control económico por donde más duele las remesas. Y el famoso tratado de 1994, sí, el artículo 25 establece que no debe haber discriminación fiscal entre ciudadanos de ambos países. Pero ojo, que eso aplica mientras tú vivas y gastas tu dinero en Estados Unidos. Si mandas tu dinero afuera, el argumento de Washington es claro, estás provocando fuga de divisas, así que pagas una cuota de salida. ¿Es justo? Puede debatirse. ¿Es legal? Sí, dentro del marco de la soberanía fiscal de Estados Unidos. O sea, básicamente lo que no quiere Trump es que vayan a trabajar y que se lleven la plata a sus países. Quitando ese pequeño detalle de mandar la plata que gana de Estados Unidos hacia México, entonces las leyes fiscales son las mismas para mexicanos y americanos, son las mismas, son los mismos impuestos, salvo que lo quieran mandar para México. Y ahí es donde la torpeza no es de Trump, sino de la gente que rodea a Sheinbaum, una bola de burócratas con argumentos de kinder y estrategias de PowerPoint. Es que no, mi presidentea, con berrinches legales, con amenazas desde las mañaneras, no vas a lograr nada. ¿Quieres respeto internacional? Primero limpia tu casa. ¿Quieres proteger a tus migrantes? Enfrenta al crimen que los expulsa. Dale seguridad, salarios dignos, no burlándote, subiendo un salario mínimo que nunca nadie cobró. Dale futuro a la gente. Y ¿quieres que no se graben remesas? Entonces negocia, dale algo a cambio. Estados Unidos, eso es diplomacia, eso es liderazgo. Pero si sigues sin estrategia, sin resultados, sin agallas, el gobierno mexicano va a quedar como siempre, gritando en la loma mientras los grandes negocian en la mesa. Y los paisanos, los que en verdad sostienen a México, seguirán pagando los platos rotos de tú y de los tuyos, de sus cobardías. Ve y plántatele a Trump cara a cara y negocia. Haz algo por tus paisanos, porque si no va a ser la peor derrota de un presidente o presidenta mexicana en años, si no es que en siglos. No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, pues las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana el embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones junto con
pues distintas organizaciones connacionales que están del otro lado de la frontera, muchos, ellos se llaman mexicano-americanos, mexicano-estadounidenses que están del otro lado, para poder explicar por qué no es una buena idea esto. Además, una comisión del Senado de la República, de todos los partidos políticos, quien los va a coordinar es el embajador de México en los Estados Unidos, para que puedan hablar también con los congresistas, diciéndole que esta no es una buena idea. Nosotros haremos lo propio con el gobierno de los Estados Unidos, aunque sea una iniciativa del Congreso, y creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado, a sus redes sociales de los congresistas, cartas que envíen su posicionamiento frente a esto. Como nos enviaron esto de esta organización de mexicanos, principalmente que tienen la nacionalidad estadounidense también, probablemente incluso quienes viven allá van a seguir enviando las mismas remesas, es decir, enviarían 5% más, y lo que se reduciría sería el consumo allá. Y si no, de todas maneras afectarían pues a los que menos tienen. Entonces, si hay un asunto recaudatorio en los Estados Unidos, pues es mejor gravar a los que más tienen y no a los que ya pagan impuestos y que ayudan a sus familias en México o en muchos otros lugares del mundo. Vamos a estar en esto, vamos a estarle dando revisión, informándoles a todas y a todos, y pues vamos a ver qué ocurre la próxima semana, y pues si no, también vamos a hacer algunas otras acciones que ayuden a visibilizar que México, el gobierno de México, las cámaras, todos los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, no estamos de acuerdo con esta medida discriminatoria. Bueno, esta es la información del día de hoy. Quiero, antes de pasar a las preguntas, el día de ayer la Embajada de Estados Unidos, por lo que mencionábamos, de esta información que no era correcta o que podía malinterpretarse, vamos a decirlo así, de que había agentes o miembros de alguna agencia estadounidense participando en operaciones en México, era falsa. El día de ayer la Embajada de los Estados Unidos hace una aclaración de que en efecto no participa ninguna agencia de los Estados Unidos en operaciones en México, que hay coordinación, hay colaboración, incluso la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República está certificada por agencias de los Estados Unidos, pero que en las operaciones en México no participan. Entonces es importante que es una carta que le envía la Embajada de Estados Unidos al programa de Ciro Gómez Leiva. No sé si lo vieron. A ver si lo ponen, por favor. Porque justo estaban hablando de que sí participaban. Y en ese momento, nosotros nos enteramos por las redes sociales, la propia embajada envía esto. En las publicaciones emitidas ayer, tanto por ICE como por esta embajada, se informa claramente que las operaciones de desmantelamiento de los laboratorios referidos fueron dirigidas por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal. AIC es lo que sería, digamos, la policía ministerial que está dentro de la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, que tiene distintas facultades dentro de la Fiscalía General de la República, la cual está certificada por estas dos agencias de los Estados Unidos. En este sentido, transcribo el extracto correspondiente. Se desmantelaron 3 laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa y se incautaron estupefacientes y precursores químicos en una operación dirigida por un equipo de la AIC, de la FGR, certificada por ICE y por HSI, con apoyo de la Defensa y de SEMAR. Vamos a la última.
Dicho esto, la sugerencia de que fuerzas especiales estadounidenses operan contra grupos criminales en territorio mexicano, así como la aseveración de que el gobierno de Estados Unidos informó que sus soldados, policías, agentes especiales están operando y desmantelando laboratorios en México, emitidas en su programa, son totalmente incorrectas y hechas fuera de contexto. Entonces, para que lo que platicamos ayer pues quede totalmente claro, fue algo que envía la embajada a un programa de radio y bueno, el programa de radio lo aclaró en ese momento, que es importante. Entonces, es importante aclararlo porque ayer lo estuvimos platicando. Bueno, ahora sí vamos a la información. Digo, las preguntas, perdón. Ha habido una especie de desatención continua de este asunto a nivel de gobierno federal anterior. Pienso que debemos preguntarnos cuál es la eficacia y la capacidad que se tiene en los diferentes ámbitos de gobierno para enfrentar estos problemas que surcan el país entero, donde hay muchas protestas por cuestiones de agua, por cuestiones de empresas, de industrias extractivistas. Mientras la impunidad siga presente y mientras no se castigue, ahí sigue esto. Y mientras los aparatos de poder se mantengan en ese sentido, creo que se sigue promoviendo el que bajo la idea de promover empleos, de promover apertura de industrias, se siga permitiendo daños al medio ambiente. Es lo que le quiero plantear y pedirle su punto de vista. Sí, son dos casos distintos. En el primero, en el caso de San Luis Potosí, es importante que se sepa cuál es la normatividad. En el caso de minas de materiales pétreos, es decir, no ferrosos, las autorizaciones ambientales son de los estados. En el caso de minas de oro, plata, cobre, etcétera, el impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental tiene que ser autorizada por la Semarnat. En el caso de San Luis Potosí, no hay ni autorización del Estado y tampoco de la Federación en términos ambientales. Entonces, lo que hay este fin de semana es una asamblea ejidal y está pendiente allí el procurador agrario para ver en qué condiciones está esta asamblea y que se realice el impacto ambiental adecuado para ver si tiene autorización o no. Vamos a pedirle a la secretaria de Semarnat, a Alicia Bárcenas, que entre en contacto con el gobierno del estado y también a Edna Vega de Sedatu, que es quien a su cargo está la Procuraduría Agraria, para que pueda entrar en contacto con los ejidatarios y que se revise el proyecto para ver el impacto ambiental que presuntamente pueda tener y que se vea tanto a nivel estatal como a nivel federal. Ese sería el primer caso. En el segundo caso no te acepto que la Semarnat esté trabajando en contra de las comunidades. ¿Es la que litiga? Sí, pero no es verdad. ¿No es verdad? No, no es verdad. ¿Qué? Que la Semarnat es la que esté litigando a favor de una empresa. Lo que hace la Semarnat desde el gobierno del presidente López Obrador y desde nuestro gobierno, por ley, pues es recibir las manifestaciones de impacto ambiental y evaluar si el proyecto tiene viabilidad o no tiene viabilidad. Eso es lo que hace. Y por otro lado, hoy aprobada ya, si es comunidad indígena, por el segundo constitucional, el INPI hace la consulta indígena. Si no es comunidad indígena, pues es Secretaría de Gobernación junto con el gobierno del estado quien hacen las consultas. Y a partir de la evaluación del impacto ambiental de un proyecto, de platicar con las comunidades, pues se ve si tiene viabilidad o no un proyecto de desarrollo. Eso es en cualquier lugar de nuestro país. Hay una parte, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es realizado por los estados, y otra parte, en este caso, cuando se trata de una industria química, que tiene que ser evaluado por la Federación. Bueno. Hoy se hizo viral un momento que muchos están llamando épico. En la mañanera, sí, hablo de Julio Hernán López, mejor conocido como Julio Astillero. Y sí, me voy a permitir hablar de él con respeto, pero también con crítica honesta, porque su intervención de hoy da mucho que analizar. Dice aquí, voy a poner tu pregunta en mi directo en vivo para analizar la respuesta de Sheinbaum, pero te dio a tole con el dedo. Decías en su cara que nunca fueron, cuando dijeron irían,
Y Sheinbaum te dice chamullando la nota. Bueno, está bien chamullando la nota. Y aquí les dejo una captura donde fui a su canal y le pedí permiso para exponer su caso. Muchos dicen, Claudia le cayó la boca. Y yo les digo, no sé. Más bien lo dejó mudo, que no es lo mismo. Y miren que Sheinbaum lo recibió muy bien. Lo presentó con cortesía, como diciendo, ven para acá, Julio, te escuchamos, dale, bienvenido seas. Y acto seguido lo ridiculizó en cadena nacional. Eso sí, se notaba muy preparado Julio, una intervención de alrededor de 20 minutos bien articulada. Pero ahí va mi crítica fraternal. No podés llegar a la mañanera a tildar de corrupto al gobierno federal, ni a la Semarnat, sin soltar una sola prueba, ni un documento, ni una cita. Sabemos que Julio podrá tener pruebas, pero entonces mostralas, papá, mostralas, hermano. No tires bala de salva en una conferencia presidencial. Además, un poco de humildad no le vendría nada mal. Una cosa es preguntar con firmeza, otra es hablar como si uno fuera juez y parte. La presidencia no es infalible, pero tampoco es para que un periodista llegue y se plante así como Julio. ¿Quieres denunciar? Bien. ¿Quieres cuestionar fuerte? Perfecto. Pero no acuses sin pruebas. Mira que yo mismo critico fuertemente a Sheinbaum en muchos temas. No me tiembla la voz, pero jamás la he acusado de corrupción, porque hasta hoy no hay una sola prueba de eso. 0 mentiras, 0 calumnias en este canal. ¿Criticamos fuerte? Sí, pero con datos duros y veraces. Por ejemplo, yo estoy en contra de lo que hace la Semarnat en el Tren Maya, pero de ahí a decir que litigan contra pueblos indígenas, eso es otra cosa. No hay que difamar, Julio, hay que criticar con precisión. Así que, mi querido Julio, se necesitan más periodistas como tú, con valor, con fuego, con preguntas incómodas. Pero por favor, no confundas pasión con acusación sin sustento. La crítica sin pruebas se convierte en armas para tus enemigos y eso deslegitima el verdadero periodismo de combate. Acá apoyamos el rigor, el respeto a la verdad y sí, al fuego, pero siempre con balas de verdad, pero no con pólvora mojada que luego te hace plas y se forma un total astillero sin sentido. Entonces, en su momento se hizo una valoración de impacto ambiental. Si todavía hay comunidades que están en contra, siempre va a haber diálogo, comunicación, pero lo que no puedo aceptar, pues es que se diga que desde la Semarnat o desde nuestro gobierno se está litigando en contra de una comunidad, porque no es el caso. Son 4 comunidades las que son afectadas directamente por lo que sucede en la bahía de Huira. Se hizo una consulta en la cual se implicó a otras comunidades que no son afectadas directamente. Las 4 que se sustentan con comunidades indígenas que están en contra y con cooperativas pesqueras, las 4 realmente afectadas, están abierta y militantemente en contra. Es un proceso plagado de irregularidades, según lo que he podido documentar y que puedo demostrar. Pues recibimos tu documentación con gusto, pero si algo estamos trabajando siempre, pues es a favor del pueblo de México. Entonces, no es cierto que Alicia Bárcenas, secretaria de Semarnat, esté trabajando en contra de las comunidades. Les pongo un caso, el caso de Sonora. Alicia ha ido a las comunidades de manera personal para ver de qué manera se puede resolver el asunto del río Sonora. Y les pongo otro caso, la Profepa, que está en Semarnat, ha estado clausurando pues una cantidad muy importante de industrias que tienen que ver con la contaminación, en particular de los 4 ríos. Está en el programa de los 100 puntos, sanear. Entonces, de los 3 ríos en particular y un 4.º río. Entonces, está trabajando la Profepa y Alicia Bárcenas a favor de las comunidades y a favor del medio ambiente. Es una mujer con una historia muy importante de trabajo por las comunidades y por el medio ambiente. Y María Luisa Albores, que hoy es titular de Alimentación para el Bienestar, si algo caracteriza a María Luisa es su cercanía con las comunidades. Eso lo caracteriza a ella. Ella es reconocida en todo el país por el trabajo que ha hecho de cercanía con las comunidades. Entonces,
pedimos al INPI, a Alicia, pues que se acerquen a estas comunidades de Sinaloa. O sea que la secretaria podría visitar Ohuira. Sí, ella podría visitar, no hay ningún problema. Qué bueno. Por otra parte, le pregunto, ¿no considera que en el aparato burocrático del medio ambiente, en lo general, existen trabas burocráticas y existen grupos y rutinas que obstruyen los buenos propósitos que se tengan? Lo que estamos haciendo ahora es centralizar todas las autorizaciones de impacto ambiental. Desde el periodo neoliberal, lo que se hizo fue descentralizar. Entonces, los delegados de Semarnat en cada estado de la República se encargaban de analizar los proyectos. Alicia Bárcenas decidió que ya no quería que se descentralizara, sino que un equipo de la propia Secretaría pudiera evaluar estos proyectos de alto impacto y que no quedara nada más en las delegaciones. Es algo muy importante para evitar cualquier mala evaluación, vamos a ponerlo así, de alguno de los proyectos. Es algunos de los temas que se están planteando. Entonces, pero la verdad es que el equipo de la Semarnat, ahí está trabajando Marina Robles, que fue secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad cuando fui jefa de gobierno. Si algo la caracteriza, ella es de Sonora, es su cercanía con las comunidades. Está Ileana Villalobos, que fue la que tuvo a bien en su momento en el gobierno de la ciudad cerrar muchísimas construcciones irregulares del cártel inmobiliario que se estaban desarrollando en la Ciudad de México. Y Mariana Boy fue directora de la Procuraduría Ambiental en la Ciudad de México. Es un muy buen equipo, entre otros muchos que están trabajando ahí. Ojalá se atienda el caso de Ohuira, que es un caso muy interesante. Que se revise, no hay, eso siempre vamos a estar abiertos, pero lo que no podemos aceptar es que se diga que desde el gobierno de México estamos lejos de las comunidades. Pues ojalá se atienda. De lo que dijo al final solamente hago un comentario. Me pregunto por qué agencias de Estados Unidos certifican a la Policía Ministerial. Es algo que viene de hace mucho tiempo. O sea, ¿y nosotros certificamos a alguna policía de Estados Unidos? No, pero sí hacemos algo. Damos información para que haya operativos del otro lado de la frontera. Por ejemplo, una información que se dio sobre lo que estaba ocurriendo en Arizona, operaron las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos para incautar droga y armas. Recientemente, ayer creo, porque eso es algo del diálogo que hemos tenido, por primera vez Estados Unidos tiene como una de sus prioridades incautar armas de Estados Unidos a México. En el pasado fue al revés, con el Rápido y Furioso metieron armas a México con la idea de que algún día iban a detener a personajes de la delincuencia organizada o a personas de la delincuencia organizada. Ahora están haciendo trabajo bajo solicitud nuestra, desde la primera llamada que tuvimos con el presidente Trump, de incautar armas. Ayer hubo una incautación. Del Río Texas, los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza que realizaban operaciones de salida en el puerto del Río confiscaron una cantidad significativa de armas y cargadores durante el fin de semana. Ahora, esta certificación de la Agencia de Investigación Criminal es de la Fiscalía General de la República y viene de mucho antes del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y le parece bien o habría que cancelarla? Pues hay que preguntarle al fiscal qué sentido tiene esta certificación y que el fiscal pueda informar. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues como usted lo mencionó, el periodista Ciro Gómez Leiva aseguró ayer que los soldados de Estados Unidos desmantelaron los laboratorios del narco en territorio mexicano y minutos después la embajada de Estados Unidos lo desmintió. Pero el caso de Ciro y sus especulaciones no son las únicas. Muchos comentócratas se están siguiendo la misma línea. ¿Usted ve una campaña mediática para alarmar a la población sobre una supuesta intervención estadounidense y también para colocar a su gobierno como un gobierno débil que no defiende la soberanía o que por más que lo haga no la puede defender? No sé cuál sea su objetivo. Lo que hagamos, ellos nos van a criticar. Entonces, como les decía, si hubiera ido a los eventos funerarios del Papa Francisco, me hubieran criticado. Como no fui, pues también me critican. Ellos tienen
Ellos nos van a criticar porque ellos no están de acuerdo con nuestro gobierno y con lo que representamos. Entonces, no sé cuál sea el objetivo. Lo que yo sí le puedo decir al pueblo de México es que nosotros no aceptamos injerencismos. Hay una relación histórica con el gobierno de los Estados Unidos en muchos temas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina con el Comando Norte, que hay colaboraciones, coordinaciones en el marco de principios de confianza mutua, de defensa de la soberanía, de no intervención, y esa relación es permanente. Hay relación del canciller permanente con el embajador de Estados Unidos en México, pero también con el Departamento de Estado. El canciller y su equipo coordinaron una mesa de trabajo de temas de seguridad en Washington con los homólogos de Estados Unidos. Hay agentes de las agencias de investigación en México que tienen que cumplir con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional, y hay mucha comunicación. Lo que yo dije es que no es como antes. ¿En qué sentido? Que nosotros defendemos la soberanía nacional y que colaboramos y nos coordinamos en el mejor ambiente, pero que no aceptamos el injerencismo que había antes, empezando por lo que denuncia la Bastida que hizo Zedillo. No somos nosotros, lo denunció la Bastida. Y muchas otras cosas que ocurrieron, en particular durante el gobierno de Calderón, como el tema de Rápido y Furioso, que nunca llegó a una investigación final. Pero nosotros queremos una muy buena relación con Estados Unidos y eso es en eso estamos. Lo que no aceptamos pues es una subordinación. Lo que hacemos es trato como iguales. ¿Qué opina sobre eso? Muchos comentócratas, conductores, y pues podemos entrar al debate, pero de todas maneras lo que hagamos ellos no van a estar de acuerdo de una o de otra forma. Entonces, en este momento, ¿en qué estamos concentrados? En el tema de las remesas, porque eso sí afecta a los que menos tienen y afecta a nuestros paisanos que están allá. Más es injusto y viola tratados conjuntos. Entonces, en este momento es de nuestro mayor interés que eso no ocurra e informar a los congresistas de Estados Unidos y a los senadores de Estados Unidos, las y los senadores, de que que es discriminatorio. Entonces, en este momento ese es el principal tema que estamos tratando. Dice la presidenta que Estados Unidos está actuando bajo sus órdenes. Ay, Dios mío. Ahora resulta que el tío Sam se arrodilló ante Palacio Nacional. No, Claudia, por favor, si ni Trump le hace caso a toda la Unión Europea en su conjunto, ¿cómo van los gringos del otro lado a acatar órdenes tuyas? Lo hago a referencia a el logro de las 15 armas incautadas. Y no conforme con eso, mostró un documento orgullosa por la incautación de 15 armas. Sí, 15. Hasta dio pena ajena, un poquito de penita dio, ¿De verdad creen que eso es noticia en un país donde entran miles de armas al mes por la frontera norte? ¿Ese es el gran logro? Perdón, pero eso no es seguridad nacional. Eso es un chiste de mal gusto. Y a la otra pregunta sobre el Papa, ¿no fue a despedir al Papa Francisco? Siendo México segundo país más católico del mundo, y Claudia ni se dignó en darle un último adiós. Y no se trata sobre la religión, no. Se trata de dignidad cultural, de respeto, de gratitud. Porque ella misma fue a buscar al Papa cuando aún era candidata para que la bendijera. Y ahora que el Papa ya no está en este mundo, pues ella era la voz de millones de mexicanos que queríamos decirle adiós y nos quitó esa posibilidad. Mal hecho de tu parte, mi presidenta Claudia. Y que no venga que no acepte injerencias, porque eso es solo en materia de seguridad. Porque para el dinero, ahí sí le encanta la injerencia americana. Ahí sí alquila, presta y vende soberanía. Todo con tal de mantener ese Temec que nos metió Salinas de Gortari como neoliberalismo. Y que por cierto lo sigue manteniendo Claudia. ¿Qué? ¿Ahí no hay injerencismo? Claro que no. Ahí es puro billetito limpio, ¿verdad? Y bueno, la realidad es clara. Estados Unidos ya se hartó, no por México, sino porque ahora les está pegando a ellos
estos grupos organizados y por eso ya los declaró enemigos formales. Por eso están moviendo ficha. Y aún así Sheinbaum se niega a aceptar ayuda. No es por dignidad nacional, no. Es por terquedad, por orgullo mal entendido. Y eso, perdón que lo diga así, pero ya raya en la maldad. Porque esa terquedad está costando vidas. Y a todos los que están viendo este video, si tienen un familiar, un conocido que cayó en desgracia por el crimen organizado, recuerden esto: Claudia Sheinbaum pudo haberlo evitado, pero no quiso. Y al final queda claro qué es lo que más le importa a este gobierno. ¿Seguridad para niños, jóvenes, mujeres y hombres de México? No. El dinero del T-MEC de los gringos, de las transnacionales. Eso sí, ahí no protegen la soberanía ni hablan de injerismo americano, ¿no? Porque para los tratados comerciales hace lo que le pide Trump sin chistar. Pero para proteger a su pueblo, ahí sí se saca la bandera de la soberanía. Presidenta, deje de jugar a la heroína nacional. Contesta las preguntas claramente. No se esconda detrás de Cedillo ni del pasado. La gente está sufriendo hoy y usted por omisión ya podría tener las manos manchaditas de sangre. Fin del asunto. Y en este caso ni siquiera es con el gobierno, sino con los congresistas. Y si es necesario, pues con el gobierno de los Estados Unidos. Por eso, pues, lo que planteamos de que se informe por todas las vías a los congresistas de Estados Unidos, incluidos nuestros paisanos allá, que envíen su opinión a las redes sociales de los congresistas, cartas, pues de que no estamos de acuerdo con que le quiten 5% a las remesas porque es una doble tributación. Entonces, en este momento es nuestra... Pero tenemos comunicación con el gobierno de Estados Unidos en muchos temas, pues estamos ahorita en este tema del ganado, que lo está llevando el secretario de Agricultura. El tema del comercio todavía está la próxima semana, como bien dijo ayer Marcelo, se va él a Estados Unidos a hablar con el secretario de Comercio y el secretario que tiene que ver con el tratado, con los tratados comerciales, para ver todavía el tema del acero y el aluminio que tenemos pendiente y de la industria automotriz y todo lo que viene posteriormente en la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos y una relación permanente en muchos temas. Ayer se recibió por parte de Cancillería al embajador, el lunes lo voy a recibir para darle sus cartas credenciales, igual que también a otros embajadores que están pendientes, y ahí vamos a tener oportunidad de platicar con el embajador. Y nuestra idea es tener la mejor relación posible con Estados Unidos en una relación de respeto y de no subordinación. Esa siempre va a ser, esa ha sido la historia de nuestras convicciones y no la voy a cambiar siendo presidenta de la República jamás. Pero además nosotros representamos al pueblo de México. Yo no represento a Claudia Sheinbaum, la presidenta representa a su pueblo y nosotros siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a la patria. Presidenta, pues Ricardo Anaya, el coordinador del PAN en el Senado, advirtió de forma alarmista que Estados Unidos podría invocar una jurisdicción extraterritorial para actuar en nuestro territorio y afirmó que eso representa un riesgo para la soberanía y por eso le exigió que defienda la soberanía y que abandone una supuesta estrategia permisiva, así dice él, de seguridad. Ahora, presidenta, el PAN exige defender la soberanía cuando fueron ellos los que apoyaron y celebraron que Estados Unidos catalogara a los cárteles de la droga como terror. ¿Dónde 6 años, Anaya? Digo, ¿no? O sea, 6 años vivió en Estados Unidos porque supuestamente tenía una persecución en México, ¿no? Entonces, más bien, pienso yo, como representantes populares, porque aunque hayan llegado por la lista del Senado, porque no llegó por el voto popular, llegó por la lista del Senado, pues ¿a quién deberían de dirigirse? Al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí, a diferencia del pasado, se defiende a México, siempre. Entonces, una sugerencia, ¿por qué no se dirige el senador Anaya al gobierno de los Estados Unidos? Si es que él cree que hay un asunto de intervencionismo, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Y ya por último, pues en una conferencia en la UNAM, el exconsejero presidente de línea, Lorenzo Córdoba, afirmó que la elección del Poder Judicial carece de credibilidad y legitimidad. Se quejó además de que los resultados de esa elección
no podrán ser impugnables porque no participan los partidos políticos. Y pues la voz de Córdoba, como sabemos, es una voz también de parte de una campaña mediática y política que busca deslegitimar un proceso democrático y con ello pues también a las autoridades judiciales que emanen de la elección. ¿Qué le responde hoy a esos personajes, Presidenta, que como Córdoba se asumen como paladines de la democracia, pero en realidad, irónicamente, han buscado por todos los medios posibles boicotear esta elección inédita para el pueblo de México y nuestra democracia? Ya lo dijo hace rato, ¿no? Lorenzo Córdoba. O más bien hay que ir a votar. Gracias, Presidenta. Buenos días, Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Presidenta, el 2 de mayo, en el aniversario de la colectiva Memoria y Verdad de Acapulco, fundada por la madre buscadora Socorro Gil, a que en el 2018 policías municipales desaparecieron a su hijo Jonathan, hubo un testimonio de la señora Gloria Maganda, quien desde el 2007 busca a su hijo Pablo y a su hermano Armando, desaparecidos, y desde entonces a la fecha no ha dejado de buscarlos. Desde el 2008 pidió copia certificada de la carpeta de investigación y apenas en marzo de este año la Fiscalía informó que no existe la carpeta. Preguntarle, Presidenta, si tiene considerado una reforma a los ministerios públicos para establecer las sanciones más severas a los agentes responsables de la salvaguarda de las carpetas, que vayan más allá del descuento económico. Hay que ver en particular este caso. Parte de las reformas que estamos planteando en el caso de desaparecidos, fíjense, de acuerdo con la ley, hay dos maneras en que un ministerio público puede registrar el caso de una denuncia de una persona desaparecida. Una es por un registro, sin abrir carpeta de investigación, y otra es abriendo carpeta de investigación. No sé si sea el caso. Dicen que no. Pero lo revisamos con gusto para poder apoyarla. Pero lo que estamos planteando es que cuando se denuncia la desaparición tiene que abrirse una carpeta de investigación. No puede quedarse en un registro. Si hay una familia que está denunciando a una persona, que hay la desaparición de algún familiar, amigo, tiene que abrirse una carpeta. Si la persona afortunadamente aparece en los siguientes días, pues ya la carpeta se cierra. Pero no puede ser que las fiscalías tengan por un lado el registro sin carpeta de investigación y por otro lado las carpetas de investigación. Entonces lo que estamos planteando en la ley, esta reforma, es que se abra la carpeta de investigación y que se le dé seguimiento, evidentemente. Y bueno, ya el caso de que no se le dé seguimiento a una carpeta, pues habría que ver por qué. Pero hay que ver en este caso en particular si se abrió o no la carpeta de investigación. Entonces, con gusto pedimos ahí a la Secretaría de Gobernación, a Arturo Medina, que pueda revisar el caso. Tengo copia de las solicitudes y de la respuesta en donde le dicen pues que la carpeta no existe, entonces pues… Es que hay que ver si no fue que se registró y no se abrió la carpeta, porque eso hoy por ley se permite y desde nuestro punto de vista no debe ser así. Si hay la denuncia de una persona desaparecida, tiene que abrirse obligatoriamente la carpeta de investigación. Y si, repito, afortunadamente aparece, pues se cierra la carpeta, pero no que se quede en un registro que después nadie le da seguimiento. Ese es uno de los planteamientos que tenemos en la ley y revisamos el caso. Gracias, Presidenta. Y bueno, el miércoles 14 de mayo fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana, vinculado con la supuesta destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa. A partir de esa detención, varios columnistas han vuelto a involucrar al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y al exgobernador Ángel Aguirre Rivero en este asunto. Preguntarle, Presidenta, si en este nuevo giro de caso, pues también se está investigando o se va a investigar a algunos de estos personajes mencionados, pues a los que se les ha linchado de manera mediática,
Y también preguntarle, Presidenta, ¿qué se espera de la detención de la exmagistrada, ¿no? Si va a aportar nuevos elementos para resolver pues el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. El caso de Omar se ha explicado muchas veces y él lo puede volver a explicar, y que él no estaba en Guerrero en aquella época, y se ha explicado en muchas ocasiones. Entonces ahí no veo ningún problema. De todas maneras, la investigación la hace la Fiscalía General de la República, que en particular en este caso de esta persona, que es algo que, como me he estado reuniendo con los familiares, con los padres y las madres, es algo que ellos preguntaban, ¿qué fue lo que pasó? Y ya se puede explicar después con más detalle cuando hablemos de este caso. Algunos de los autobuses en los que viajaban los jóvenes se detuvieron en el Palacio de Justicia y después desaparecieron los videos del Palacio de Justicia. Presuntamente sí existían, pero se borraron. Por fallas técnicas o la magistrada. Según la Fiscalía hoy, la Fiscalía Especializada, pues lo que está investigando es por qué esos videos se borraron. Y esa es la presunta acusación que se le está haciendo a la entonces presidenta. Y ahora Sheinbaum hace un exhorto, un exhorto a la población para que stalkee las redes sociales de los congresistas gringos. Mira, ¿y eso no es injerencismo acaso? ¿O nomás aplica cuando te conviene? Claudia dijo en la mañanera, muy orgullosa, que invadamos las redes sociales de los congresistas para que no voten por el impuesto a las remesas. O sea, quiere aplicar un plantón como el de AMLO en Reforma, pero ahora en la avenida Washington con nuestros paisanos. Que le recuerdo que lo que hizo en Reforma no fue muy democrático, que digamos. Y lo más delicado, el comentario que lanzó a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. Digo, palabras más, palabras menos, ya viven allá, pues pídanle ayuda a Trump, no a mí. Hazme el reverendo favor. O sea que si tienes problemas allá, ya no eres su problema. No que muy presidenta de todos los mexicanos y su hermana que vive allá hace años, ella sí merece ayuda. O también que le hable a Trump. Y luego se burla del senador Anaya por haber vivido 6 años en Estados Unidos. Como si eso lo descalificara por opinar. ¿Qué de malo tiene vivir paisano, no, en el extranjero? Yo tengo 5 años fuera de México y valgo igual, lo mismo que cualquier otro mexicano. Así que le recuerdo, Presidenta, que usted se debe a todos los mexicanos, los que están aquí, allá y acullá, porque muchos tuvimos que irnos por distintas circunstancias. Y sobre los desaparecidos, cómo se nota el fastidio cuando sale el tema, porque dice que ya le pidió a los ministerios públicos que abran carpetas para cada desaparecido. Qué bueno, pero eso ya era ley, no ningún favor. Lo que sí le falta a usted, Presidenta, es contarlos como debe de ser. Porque claro, si no los cuenta, pues las cifras de inseguridad bajan solitas, ¿no? Les aclaro que en sexenios anteriores a los desaparecidos se les consideraba como desvividos después de un año sin rastro. Hoy no, hoy solo desaparecen y así las cifras se ven bien bonitas en la mañanera, como lo hizo la semana pasada. Y los padres y las madres, ¿qué les dice? Seguramente se fueron porque quisieron, porque eso lo dijo ahora el viernes en la mañanera, que muchos se van porque quieren, ¿no? O sea, autodesaparecen, ¿no? Presidenta, con todo respeto, quítese esa sonrisita burlona cuando se refiere al tema de los desaparecidos, haga su trabajo, ponga un asterisco en sus gráficas maquilladas y reconozca a cada mexicano que falta, o sea, diga la cifra de desvividos y un asterisco abajo de cuántos desaparecidos hay. También así le da certeza a las madres de qué pasó con sus hijos, ¿no? Que al menos es lo que esperan los padres que han perdido algún ser querido, ¿no? Encontrar y saber qué pasó con ellos. Y al menos ahí sí denles una disculpa por no haberlos sabido proteger como presidenta ni aceptar la ayuda de Trump en materia de seguridad. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Ese es el motivo que los padres y madres desde hace tiempo habían estado planteando por qué esos videos se habían borrado. Entonces ese es el caso. ¿Qué sigue en la investigación? Pues depende de la comisión especial
de la subsecretaría, pero particularmente de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, que encontraron ahora pues esta circunstancia y por eso esta detención. Sí, y en el caso de, ¿se va a investigar al exgobernador Ángel? No, pues eso lo tiene que definir la Fiscalía, no lo define la presidenta. Eso es algo que está en las investigaciones. En el momento en que los padres y las madres nos autoricen, porque lo primero es siempre hablar con ellos en estas reuniones que se tienen y donde está presente la Fiscalía Especializada, se puede dar mucho más información de cuál es también una nueva orientación en la investigación que se está siguiendo en el caso Ayotzinapa. Se hizo un censo primero en todo el estado de Guerrero, después del huracán John. ¿Cuál es el procedimiento? Porque hay un procedimiento, no es algo que cada vez se inventa algo nuevo. Hay un procedimiento establecido que lo definió en su momento el presidente López Obrador y que es muy bueno. ¿Qué es lo que se hace? Obviamente primero entra el plan DN3C, el plan Marina, para poder apoyar a la población y la coordinación de protección civil del Gobierno de México junto con protección civil de los estados y de los municipios, para apoyar pues de manera inmediata y todo el apoyo que se necesita. Posterior a una situación como el huracán John, la coordinación de protección civil determina cuáles son los municipios afectados de acuerdo a un análisis que se hace. Entonces, por ejemplo, en el caso del huracán John, se hace el censo y se dieron dos apoyos. Un apoyo para la limpieza de manera inmediata de 8,000 pesos y después un apoyo para las viviendas que dependía del monto, depende del daño, el monto que se otorga, es un monto fijo, no es algo que sea subjetivo. Fue un monto de alrededor de 6,000 millones de pesos, el que se distribuyó a todas las familias de manera directa a través de tarjetas del bienestar o de algún otro mecanismo. De manera directa, y está el censo, y están las personas, y las personas firman de recibido. Cuando fui a la Costa Chica, en el camino me detuvieron como 3 meses después del huracán algunos pobladores. Ahí me dijeron que no habían sido censados y que no habían sido apoyados. Entonces me detuve a atenderlos y ahí vimos que había personas que a lo mejor no habían sido atendidas en sus viviendas y otro sector importante que había tenido daños en sus parcelas o en el ejido, en sus comunidades, dedicados principalmente a la agricultura. Entonces ahí dividimos en 2 apoyos adicionales. Uno, que fuera, si mal no recuerdo, fue en la plaza de San Juan Copala, para que ahí llegaran todos los que no habían recibido apoyo, se apuntaran y se censaran nuevamente en sus casas. Para que no fueran los mismos compañeros que hicieron el censo, mandamos al compañero responsable de los servidores de la Nación de la Ciudad de México. Entonces Diego se fue para allá, estuvo durante varios días recibiendo a las personas, reconociendo, y después se hizo un nuevo censo en caso de que alguien no hubiera sido apoyado. Y por otro lado, la SADER pues realizó un censo para ver qué apoyos adicionales se requerían. Algunos fue directamente producción para el bienestar y en otros casos pues es un apoyo especial que se les dio a algunos de los que fueron más afectados. Algunos tienen Sembrando Vida, entonces ahí se vio cómo a través del propio programa Sembrando Vida se les podía apoyar. Todo esto pues tiene un censo, personas beneficiadas. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande. Si todavía hay una persona que por alguna razón no recibió el apoyo, se le puede ver. Ahora, lo que nosotros ya no hacemos es atender por organización. Eso ya no. Es una atención individual. Porque en el pasado, cuando existía el Fonden como tal, se atendía a organizaciones. ¿Y qué pasaba con ello? Pues los líderes se quedaban con una buena parte del dinero que le correspondía a la gente. Eso se los dije ahora que estuve en Acapulco. Les dije, de manera individual se atiende. Y si hay una organización, pues se atiende también por Bienestar o Secretaría de Gobernación. Pero no es que la organización dé la lista, a estos son a los que tienes que apoyar. No. Tiene que ser un censo de bienestar, porque si no se presta, pues a corrupción o a malos manejos de los recursos. Entonces, no se ha abandonado a nadie. Si todavía queda alguna persona, pues eso dije, que se acerquen a los compañeros de bienestar
o que llamen directamente a la línea de bienestar para que se le pueda atender de manera personal. Gracias, Presidenta, pero solamente me permite una precisión. Justamente cuando usted fue a Costa Chica el 17 de enero, en donde lo detuvieron en San Francisco, que usted dio la indicación para que se hicieran los censos en los municipios de Costa Chica, o sea, San Marcos, Cruz Grande, Las Vigas, Copala, Markelia, etcétera. Solamente se hizo el censo a los pobladores de Copala. Pero ahí cuando estábamos porque es importante, cuando me bajo yo del vehículo y había personas de distintas comunidades, les pregunté, ¿les parece que el lunes de la próxima semana esté aquí Diego para recibirlos a todos independientemente del municipio del que sean? Y todos dijeron, sí, nos parece muy bien. Pero no se atendió de otros municipios, Presidenta. Perdón, pero no se atendió de otros municipios. Solamente se atiende a todos. Lo que sí, importante, ya no se da a partir de listas de organizaciones. Eso sí ya no, porque eso era la corrupción del pasado. Aquí es directa la relación. Gobierno, damnificado, ciudadano, ciudadana que tuvo alguna afectación. Familia afectada. ¿Podría ser que se acerquen con Iván Hernández, el delegado de Bienestar de Guerrero? Sí, para por que supuesto. Él le dé seguimiento? Sí, por supuesto. Gracias, Presidenta. Gracias. No creo que tenga un afán de revisión. El salario de las y los maestros pasó de cerca de 9,000 pesos que ganaban en el 2018 y este año va a alcanzar casi 19,000 pesos. El gas hay que llevarlo a los domicilios. Entonces, están señalando que esto pone en riesgo la sustentabilidad del sector debido a que ya con este incremento de costos, ya se han generado algunos despidos de principios de año y es una industria que atiende a 100 millones de usuarios. Bueno, en el caso de ponernos de acuerdo con otros gobiernos, el embajador Esteban Moctezuma está hablando allá con otros embajadores y el canciller también tiene esa tarea, pues, de que muchos más países, congresos, pues envíen a los congresistas de Estados Unidos la opinión. Por lo pronto, pues lo que vayamos a hacer de México. Y qué bueno, la verdad, que senadores de todos los partidos decidieron asistir la próxima semana a dar la posición de México. Sobre el gas, me tocó cuando fui jefa de gobierno este esquema de poner un precio máximo al gas LP. Y fue muy bueno. En su momento también Pemex hizo la tarea del gas bienestar, que ayudó mucho también. Porque, fíjense, en la zona metropolitana del Valle de México era donde más caro se vendía el gas LP y un precio altísimo. Entonces hay reuniones permanentes de Secretaría de Energía con los gaseros. Lo que nosotros no queremos, pues, es afectar la economía familiar, porque tenían unos gastos altísimos. Entonces ahí está la Secretaría de Energía para estar hablando, pero que sean los costos que tengan, no otros costos que dicen que tienen, ¿verdad? ¿Se prevé en el corto plazo tener algún acuerdo con los distribuidores? La Secretaría de Energía se reúne con ellos. Muy bien. Muchas gracias, Presidente. De nada. Bueno, listo. Bueno, la pagan con la mía, con la tuya y con la de todos. ¿A qué me refiero? A las ayudas del gobierno a damnificados, porque esos 8,000 pesitos para limpieza y esos electrodomésticos gratis no son magia, salen de nuestros sueldos, de nuestros impuestos. Recuerda algo muy simple: el Estado no produce nada, todo lo que tiene lo saca de lo que te quita a ti y a mí, y por eso no te pueden subir el sueldo decentemente. Y también por eso ganas menos que cualquiera en el top 10 de América Latina. Y sí, eres el que menos gana en el top del G20. Y lo peor, esas ayudas la gente muchas veces ni las usa bien. Y ya sabemos en qué termina, ¿no? Ahora, imagínate otra cosa: que todos ganáramos sueldos dignos como en el G7 o al menos como en Europa. Y si eso pasara,
Cada quien podría cubrir los daños de cualquier desastre climático con sus propios ahorros, no con demagogia populista, como lo que hace Morena y Sheinbaum. Porque ojo, yo sí quiero que mis impuestos sirvan para algo, que los usen para verificar presas, para canalizar arroyos, hacer drenaje pluvial. Eso sí es inversión, eso me enorgullece. Pero no me vengan con propaganda y ayudas mediáticas que parecen compras de votos a futuro. Y los que vivimos en zonas donde no hay ciclones ni deslave, ¿qué? ¿Nos amolamos pagando a los demás? Por eso lo repito. Mejor un seguro de vivienda obligatoria, que cada quien se cubra con lo suyo. No me gusta que me quiten mi dinero para dárselo a otros, y creo que a casi nadie le gusta, ¿no? Y más cuando sabemos para qué nos hacemos, en qué acaba ese dinero. Y no quiero que se escuche como que no quiero que se ayude a personas en desgracia, ¿no? Al contrario, debe haber algún mecanismo como una aseguradora para poder proteger a estas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo prefiero que mis impuestos vayan destinados, por ejemplo, con mucho gusto a la ayuda a niños con cáncer, ¿no? Que se les paguen las quimioterapias. O prefiero que ese refrigerador, ese ventilador, esa estufa, se le dé a niños que en su vida han tenido, por ejemplo, un refrigerador. O sea, ¿por qué ayudar a unos y a otros no, ¿no? O en todo caso que se ayude también cuando hay granizadas, que se ayude a reparar los parabrisas de los autos, ¿no? O que se le regale juguetes de Navidad a niños de la calle. O sea, se debe de atender primero lo que es el empleo, subir los salarios, y después no va a hacer falta que el Estado esté haciendo demagogia regalando refrigeradores a quienes ellos quieren. O que hagan una consulta, que hagan una encuesta, a ver, ¿para dónde quieren que vayan los impuestos de las personas? Para Morena y el bienestar, y que se levanten la banderita diciendo que ellos ayudan gente, o que ayudan a niños con cáncer. O sea, yo prefiero que digan, bueno, vamos a regalar un refrigerador, pero antes de eso vamos a regalar 100 quimioterapias, vamos a regalar 200 anteojos. O sea, si me explico, el Estado no puede estar presente en todas las necesidades de las personas. Para eso se necesita que se suban los sueldos. Y lo de los maestros, atención, ahora dicen que con Sheinbaum van a ganar 19,000 pesos mensuales. ¡Wow! Y haz la cuenta, con $1 en casi 20 pesos, esos 19,000 pesos son $550. Compara con Fox, cuando el dólar estaba a 9 pesos, esos mismos 19,000 pesos eran en realidad 8,500 pesos reales. ¿Te suena bien? Pues no, toma en cuenta la inflación del sexenio de Fox hasta hoy. Tenemos una inflación acumulada de más del 300%. ¿Y eso qué significa? Que los 20,000 pesos de hoy valen lo mismo que 4,750 pesos de épocas de Fox. Así es, ese es el sueldo real de un maestro con Morena, una verdadera vergüenza. ¿Querés saber cuánto ganaban con Calderón, medido como corresponde? Ajustado por dólar e inflación, eran 37,000 pesos de hoy, lo que un maestro ganaba en épocas de Calderón. Hagan sus cuentas. Eso es lo que realmente vale el sueldo de Calderón si lo ajustáramos a hoy. Entonces escuchen bien cuando les hablan de aumentos. Conviertan primero a dólares, luego miren la inflación y ahí van a saber si te están chamullando, o sea, viéndote la cara. Bueno, y me despido de ustedes. Síganme en mi canal, compartan, comenten y no se olviden, siempre piensen en dólares, conviertan sus sueldos en dólares. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, suscríbanse, saben que los quiero un montón y hasta la próxima. Los quiero, en verdad los quiero mucho. Y así que suscríbanse. Hasta la próxima.